Únete a nosotros. La Iglesia Bíblica Cristo es la Respuesta te invita a ser parte de nuestras reuniones virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? En 3 sencillos pasos. Primero, instalando en tu celular o computadora la aplicación Zoom. Segundo, insertando la ID de la reunión. Y tercero, insertando la contraseña de la reunión. A continuación te detallaremos nuestras reuniones virtuales, donde aparecerá en la pantalla la ID y contraseña que corresponde a cada reunión. Ven y sé parte de nuestras reuniones virtuales. Que Dios te bendiga. Entonces hoy día vamos a entrar en la coraza de justicia, que debemos de ponérnosla también, es otra pieza. Y estas figuras como la que ustedes están viendo son simbolismos nada más, porque parece que nuestro hermano Pablo, como vivía solamente preso él con los romanos, y el Espíritu Santo le dio una inspiración, ¿verdad? Como esos romanos andaban bien armados, protegidos. Entonces, más o menos, pues nos dan esa idea a nosotros de la protección que tiene cada pieza de esta armadura. Acuérdense en que cada pieza de esta armadura y la pieza completa, la armadura completa es nada más que vestirnos del mismo Señor Jesús. Y por eso es que hemos comenzado, nuestro hermano Pablo comienza con el cinturón de la verdad. La palabra es la única verdad que nosotros tenemos en esta vida. Lo demás es pura mentira, pura mentira. Solo la palabra de Dios es el que nos da gozo, nos da paz, nos da vida, vida en abundante, vida espiritual. En medio de las tribulaciones, las angustias, las tristezas, si nosotros leemos la palabra y sabemos cómo nosotros vamos a ministrar la palabra de Dios en nuestra vida, siempre vamos a tener paz en medio de los conflictos y también vamos a alejarnos de las tentaciones y de los pecados. Y cuando vienen a nuestra mente pensamientos, porque yo les digo algo, mis hijos, en la mente es como somos tan bombardeados y por eso tenemos que tener el cinturón de la verdad puesto. Ahora la coraza de justicia, que es la que abriga todo nuestro pectoral, todo, y quedan hasta nuestros órganos vitales protegidos. Miren, es que el Señor no solo murió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, para salvarnos nuestras almas del infierno. Acuérdense, Él también murió para salvarnos salvar nuestros cuerpos de las enfermedades, de las plagas. Pero esto es fe, hay que creerle. Porque Él dice, porque por las llagas de Él ya fuimos sanos. Y esto es fe. Y cuando algo sucede en nuestro cuerpo, alguna enfermedad, ahí es donde comenzamos a batallar con nuestra buena batalla de la fe, que el enemigo nos dice que es mentira y mira cómo se murió fulano, sultano, y tú no te vas a morir si es lo mismo que te ha dado. Pero ahí es donde nosotros entramos, yo no sé por qué se fue, se murió, pero lo que yo sí sé es que el Señor me dice en su palabra, y si Él lo dijo en su palabra, de que por las llagas de Él yo he sido sano o sana, yo le creo. Hay veces no sentimos nada y seguimos persistiendo en la verdad de Dios. Entonces, el verso 14 dice, estad pues
firmes. El verso 14 de Efesios capítulo 6, ¿ok? Que ahí ya vamos a entrar en la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la pieza más grande de la armadura que usaba el soldado romano. Pero ¿por qué era la pieza más grande? En ese tiempo medían, según el porte suyo, el grosor suyo, medían la coraza, se la ponían, ¿no? Bien, no le iba a quedar floja ni apretada, pero se la ponían de una forma de que usted la pueda llevar, que no le molestaba, pero protegía sus órganos vitales y sobre todo el corazón, porque imagínense, una flecha lanzada, siempre van a lanzar para tirarle al corazón. Era un soldado muerto. Entonces, esa era una pieza completa que cubría todo el torso y parte de la espalda, protegiéndonos, perdón, de todos los órganos, protegiéndonos, sí, de todos los órganos vitales, como ya yo les dije. En el caso del cristiano, vamos a ver ahora, sí que es esta coraza en el caso de nosotros, los hijos de Dios, que nos llamamos cristianos. La pieza que nos brinda una protección similar es la justicia, porque aquí se llama la coraza de justicia, ¿verdad? La leímos. Y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, la pieza que nos brinda una protección es la justicia. Ahora bien, al igual que en la figura anterior a esta justicia que nos pusimos el cinturón de la verdad, puede ser interpretada de dos maneras distintas. Pablo puede estarse refiriendo a aquella justicia que nos es imputada. ¿Y qué quiere decir eso, hermana? Es decir, que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Si nosotros verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo por fe, Dios nos declara justos. Esa justicia de Cristo que es puesta en la cuenta del pecador cuando éste cree en Cristo. Y es esa justicia, no la nuestra, la que nos hace aceptos delante de Dios. En nosotros no hay justicia. Y puede referirse a esta justicia, a la justicia que nosotros nos hace el Señor justo por la fe en Cristo Jesús. Solo por creer en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Dios nos declara justo. Pero puede referirse también a la vida justa del creyente. Y eso es más que seguro que también se refiere a la vida justa del creyente. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, no venimos nosotros, el Señor nos trajo a los caminos de Dios, a sus caminos. Ya nosotros no vamos a querer ser los mismos. Si éramos injustos, vamos a querer practicar la justicia de Dios, ya que Dios la hizo con nosotros. Entonces, y esto también se deriva, también esta palabra de ser justificado, se deriva de la justificación que hemos tenido por Cristo Jesús. Nos justificó, no, habíamos ofendido, habíamos pecado y creímos en Él y Él nos perdona y nos declara justos. Y déjenme decirle algo, que ciertamente ningún cristiano podrá enfrentar los embates del enemigo. Mis hijos, escuchen esto. Ninguno de nosotros que nos llamemos cristianos
podremos enfrentar los ataques, los embates del enemigo si no poseemos un claro entendimiento de la doctrina bíblica, de la justificación. Por eso, mis hijos, ustedes están aprendiendo sobre la armadura de Dios, están estudiando para estar armados, pero ustedes van a estar bien armados cuando ustedes conocen las piezas de su uniforme, de su vestidura. ¿Y cómo la van a conocer? Por medio de la palabra estudiada, leída, meditada, orada. Así es la única forma que ustedes van a entender. Porque si no, solamente siempre, como yo me la ponía, me pongo la armadura de Dios. Nos ponemos la armadura de Dios y pensamos que ya quedábamos vestidos de la armadura de Dios, ¿verdad? Pero seguíamos siendo los mismos. Pero creíamos que andábamos armados. Dios en su misericordia veía nuestra ignorancia. En su misericordia, esperando que llegara el momento para Él ponernos a estudiar qué quiere decir la armadura, qué es vestirnos de la armadura de Dios. Entonces volvemos a la justificación por la fe sola. Miren mis hijos, la justificación por la fe sola, escuchen esto, pónganle en asunto. La justificación solo por fe es el nervio central del evangelio. ¿Sabe por qué es el nervio central del evangelio? Para que nadie venga a meterles que es por obra. Que usted tiene que hacer esto allá, acá, para que Dios lo ame, la ame y la perdone y pueda salvarse. Porque si usted no hace aquí, acá, entonces usted no tiene salvación. Otra cosa, si usted cayó en pecado, se resbaló, vienen también y les perdiste la salvación, blasfemaste con el Espíritu Santo, ahora vamos a ver si Dios tiene misericordia de ti y te escribe de nuevo en el libro de la vida. Yo he escuchado eso, he tenido casos de personas que andan ambulando así en la vida con una desesperación tremenda y con deseos de quitarse la vida, porque en iglesias le han dicho que ya perdieron la salvación, porque siendo bautizados y cayeron en pecado, ya perdieron en iglesias. Y se ve que no han leído bien la palabra del Señor. Si la persona viene y se arrepiente de corazón y se da cuenta lo que hizo, y se arrepiente y viene el Señor y se arrodilla, se tira de rodillas y le pide perdón a Dios con llanto, con súplica. El Señor, ¿qué ustedes creen que va a hacer? El Señor no es como nosotros, que siempre andas fallando y solo cuando te va mal es que te acuerdas de mí, vienes a pedirme perdón para mañana de nuevo hacer lo mismo o otra cosa. Nosotros sí somos así, pero Dios no es así. Y qué hermoso que Dios no es como nosotros. Él es Dios, santo y bueno. Nunca pecó, pero aborrece el pecado. Ama al pecador, aborrece el pecado. Dios nos perdona. Es que perdona. Y yo les estoy hablando de eso. Yo soy testimonio. Yo creo que no me están escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, mi hermana, sí la escuchamos. Sí, hermanas, lo escucho muy claro. Ok, mijita. Entonces, yo soy testimonio, como les está tan linda, mijita bella. Yo soy testimonio, mis hijos, por eso les estoy hablando con esta verdad vivida en mí. Yo siendo cristiana y todo, repartiendo tratados, Biblia, ustedes me veían, decían, la hermana ya mismo le salen hasta las alas y me doy un resbalón. Cuando vine como que volví en sí de lo que había hecho, ahí vino Satanás a
a decirme que había perdido la salvación y que ya no había, que ya mejor que te quites la vida. Pero gracias al Señor, yo sí me la quise quitar 2 veces, traté, pero Dios no permitió. En su misericordia, en lo que estaba yo pasando, en su disciplina, porque Él me ama, en su disciplina, Él me ayudaba con unas visiones que me hacía. Cuando ya me iba a tirar por el balcón, se me aparecía como una lucecita chiquitita, así tan pequeñita. Pero esa lucecita tan pequeñita me hablaba algo tan grande y me decía, ¿no ves que te quieren destruir? Nada más. Y entonces yo retrocedía y caía de rodillas y me ponía a llorar y llorar. Después una vez cuando iba manejando quería estrellarme, que era Satanás que me decía, busca el árbol más grande, porque aquí hay unos árboles que usted no los puede ni abrazar. Y grandes, grandes. Busca el árbol más grande y ahí estréllate. Porque ya no tenía salvación, porque había caído. Y yo buscando el árbol más grande, y lloraba, iba llorando. Parecía que el Señor no me escuchaba, pero Él sí me escuchaba. Y así mismo me desviaba y me decía que Él me amaba. O en otra ocasión cuando ese mismo día que me quise estrellar en un árbol y Él no lo permitió, vine acá a la casa, me abracé de la Biblia y le dije, llorando, y le dije, Señor, me voy a abrazar de la palabra tuya, como que si te abrazo a ti. Cerré los ojos y lloraba, abrazada, cuando de pronto Dios me hace ver una visión, que yo no lo tenía abrazado. Él me tenía abrazada en sus brazos y me sobaba. Yo tenía en ese tiempo el cabello bien largo y me sobaba mi cabello y miren lo que me decía. Y yo lloraba en sus brazos. Me decía, es menester por lo que estás pasando. Ustedes saben qué quiere decir la palabra menester. Es necesario. ¿Ve? Pero con eso Él me enseñó que yo estaba en sus brazos. Yo no quería salir de ese éxtasis en el que estaba viviendo en ese momento. Yo me veía ahí abrazada. O a veces me tiraba de rodilla y lloraba y decía, Señor, te voy a lavar con mis lágrimas, porque sí que yo lloraba. Mis lágrimas, tus pies, y los voy a secar con mis pelos, que los tenía largo. Mis hijas, y créanme que yo no les voy a decir que veía, vi los pies del Señor, pero era tanta mi desesperación por mi Jesús, por su perdón, porque me dolía haberlo ofendido, que yo sentía como que ya me parecía que veía los pies de Él, que Él estaba de pie, y yo a los pies de Él. Ahora, les cuento esto, que esto yo no se lo deseo a nadie, porque esto es vivir como enterrado vivo, que no hay quien te saque del entierro, estás vivo. Pero fue bueno por lo que Dios permitió, para que yo nunca más abuse de su gracia. Y tenga mucho cuidado cuando vienen las tentaciones. Mucho cuidado. Y se los digo a ustedes, yo era joven, también como ustedes, y pasan cosas que uno, en vez de pararse firme en la roca, pues uno se deja llevar por la carnita. Y yo no dije, ay, voy a hacer esto y mañana me arrepiento. No, yo ni pensé eso, ¿verdad? Pero le fallé al Señor y Él me dio un escarmiento que desde esa vez me cuidó. Y Dios también me enseñó a mí que el que se crea estar firme, cuídese que no caiga. Porque después que pasé con esto, yo me creía que yo ya en esa tentación nunca más iba a caer. Y sin embargo, un día se me presentó la tentación y yo parecía que ya me estaba
derritiendo por la tentación y de pronto el Espíritu Santo me habló y yo pegué a correr. Me metí en el baño de mi negocio que yo en ese tiempo tenía y me tiré de rodillas a llorar, a llorar, a llorar. Y ahí el Señor me dijo, el que se crea estar firme, cuídese que no caiga. Porque yo pensé que con todo lo que yo había pasado, tan horrible y feo, y yo hacía ayunos de 3 días, de 7 días, de 9 días, sin comer nada. Era hermosísimo, al principio es horrible hacer los ayunos, pero yo decía, este género sale con ayuno y oración porque me sentía tan atormentada, por eso que me querían llevar al suicidio, porque ya no tenía salvación. Y el Señor me ayudaba, el Espíritu Santo me ayudaba, ayuno y oración, este género sale con ayuno y oración. Entonces cuando ya pasé eso, me creí que yo nunca más iba, yo no más, ya estoy fuerte, pero el Señor me mostró. Y en el momento que yo me fui a llorar y me tiré de rodillas y decirle, Señor, Señor, y me puse llora y llora, Él me habló. El que se crea estar firme, cuídese que no caiga. Y eso nos llama también a no criticar a nadie. Ay, mira, y ese que se llama cristiano. Yo, mis hijos, yo nunca veo en YouTube ni en ninguna parte cuando hablan mal de un pastor, de la esposa del pastor, hablan de un predicador, miren el fulano este, el otro, lobos rapaces, no sé cuánto, unas cosas horribles. Yo nomás que veo el título, pero yo ni siquiera pongo el dedo para mirar, ay, que los 10 pastores más millonarios del mundo, y a mí qué me importa, gloria a Dios le plació bendecirlos, entonces esta gente criticona no podían vivir cuando en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, en el tiempo que Dios les daba a sus hijos, no podían. Y cuando los sacerdotes tenían todo su chaleco y todas esas cosas que le hacían, las vestiduras carísimas, de piedras, de oro. Entonces estaría, ay, mira cómo se come el dinero de los pobres, los diezmos, mira, con esos atuendos tan carísimos. No pudieran vivir. A Dios le place hacer lo que le place y nosotros no debemos, nunca. Yo nunca veo eso, nunca. Si yo que así aparece los 10 pastores más millonarios que tienen jets, que tienen esto, que tienen, bendito sea Dios, gloria a Dios, Señor, a ti te plació. Gracias, Señor, y yo ni veo, o que el que cayó, que esto, que el otro, que está en problemas, pastores, digo, me pongo a orar por ellos. Porque no podemos. Yo siempre me acuerdo de una historia, y eso es practicar la justicia de Dios, mis hijos, de ustedes no estar mirando cuando un pastor cae en pecado o una mujer cae en pecado y la anuncian, y que los pastores aquí, eso es practicar la justicia de Dios, que usted no anda mirando, porque una vez que usted mete el dedito ahí para mirar, usted ya está igualito a esos chismosos, que más bien hay que orar por esa gente. Hay veces yo no he visto lo que ellos ponen en el video, pero sí me voy donde uno les pone mensaje y les he puesto ahí. Y le he dicho, usted está predicando que usted es un gran siervo de Dios, pero usted no me da a mí ningún testimonio que usted sea verdaderamente un buen siervo de Dios, hablando de un árbol caído, haciendo leña de un árbol caído, cuando a usted Dios le dice en su palabra que quién es usted para condenar y criticar y juzgar a siervo ajeno, porque poderoso es el Señor a ese que cayó, levantarlo nuevamente. Eso sí, yo les he mandado mensajes así, ¿no? Pero mirar, no. Eso es practicar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque esa misma justicia Dios la practicó con nosotros, que en vez de condenarnos, nos mira a través de la sangre de su Hijo. Ahora, con el testimonio que yo les conté, no es que yo les estoy diciendo pequen nomás y después se arrepienten, no. Dios los libre, mis hijos, Dios los libre, nunca. Lo más que puedan,
Acuérdense que aquí yo les dije algo que es bíblico. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará? ¿Cómo usted limpia su camino? Porque su camino, hijo, hija, y no solamente el suyo, el mío también. Mire que un día de estos estaba yo viendo en YouTube algo, pero de la palabra de Dios, buscando una palabra que me explicara ver el significado. Y salió ahí un galán. Pero escuchen esto. YouTube no sabe mi edad, pero Satanás sí sabe. Me puso un galán y yo soy casada, tengo mi esposo bello, que amo tanto. Me puso un galán ahí soltero que anda buscando mujeres de la edad mía para ser amigo. Imagínense, mijita, si yo digo esto, hijita, bueno, como estoy viendo a la niña, digo mi hijita, hijito, porque han de ver muchachos también. Imagínense, mis hijos, que yo por curiosidad, hay un dicho que dice, la curiosidad lo mató al gato. Por curiosidad, yo digo, ay, mira, este hombre no está tan malo que digamos, dice que está solo y me dice, no es malo, porque es por YouTube, yo no voy a hacer nada malo, a ver, voy a ver quién es él, tal vez le voy a hablar la palabra de Dios. Porque eso Satanás me estaba diciendo en ese momento. Aprieta nomás. Mira, él va a ser tu amigo y le puedes hablar la palabra de Dios. Todo, miren. Entonces, pero el Espíritu Santo también me hablaba. Y de pronto me quedé así, quieta. Y lo único que hice fue decidir obedecerle a mi Señor. Primero, yo soy una mujer casada. Segundo, ¿qué hace ese hombre ahí buscando amistades? Ese hombre no tiene a Dios. Porque los que tenemos a Dios, no andamos en la internet poniendo notas, ay, para tener amigos cristianos, amigas cristianas, porque eso es mentira de Satanás. Y así tiene envuelto a muchos hijos de Dios, Satanás, con amiguitos, con amiguitas, y no es malo, todo el mundo lo hace, las de la iglesia lo hacen, no es malo, pero para Dios sí es. Nosotros tenemos nuestros amigos y hermanas en la iglesia que nos conocemos, no tenemos que andar buscando en la internet gente que ni conocemos, que dirán que son cristianos. Desde que andan en la internet buscando maridos o buscando mujer, ya mis hijos, ya la cosa está por ahí sospechosa. Porque usted cuando es un cristiano, una cristiana, una hija de Dios verdadera, que está armada y vestida de la armadura de Dios día a día, usted no tiene que ir a ninguna red social para conseguir un hombre o el muchacho para conseguir una mujer. Usted va a orar y va a pedirle a Dios que de la mano de él venga su esposo para la niña o su esposa para el niño. Es de él que viene, no de las redes sociales. Entonces, pero todos dicen que son justificados por Dios. Todos los que son justificados por Dios son también santificados. Es decir, escuchen esto, mis hijos, capacitados por el Espíritu de Dios para vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Y es a eso que se refiere nuestro hermano Pablo en Efesios, el capítulo 6 del verso 14. Y cuando nosotros vivimos a la altura de lo que somos como hijos de Dios, estamos honrando el nombre de Dios. Somos buenos embajadores. Ahora, usted, ay, pero uno falla. Sí, mis hijos, fallamos. Todos fallamos. Y vamos a fallar hasta antes que el Señor nos lleve. Pero ya no van a ser unas fallas que usted las planea y sabe que es malo, pero igual lo hace. Y mañana le pido perdón a Dios. Y se deja
dominar por el pecado, por la tentación. Son que Dios perdona, ¿verdad? Pero sufrimos las consecuencias del pecado. Pero cuando un gritazo que metimos allá, se nos saltó un chisme que hablamos ahí, que yo hablé mal de Dana, y después ya se enteró que hasta le contaron 3 veces de lo que yo ni dije, pero bien hecho, ¿para qué dije A? Y le dijeron a ella que yo dije de la hasta la Z, bien hecho, me metí en el lío, pero ahí vengo y le pido perdón al Señor y le voy a pedir perdón a Dana y le voy a decir, Dana, es verdad que yo dije algo de ti, pero no fue todo lo que te dijeron. A Dios pongo testigo que nomás dije esto, pero te pido perdón porque ni esto yo debía de haber dicho esto. Y si algo no me gustaba de ti, yo tenía que haberlo hablado era contigo. Y si estoy metida en este lío, me lo merezco. Y perdóname. Qué bonito, ¿verdad que sí? Eso es practicar la justicia de Dios, mis hijos. Eso es practicar. Ahora, dice que esto se refiere a Pablo en Efesios 14. ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque ese es uno de los énfasis de Pablo en la carta a los Efesios, en los capítulos 4 y el capítulo 6. Me encantaría que lo lean. Miren, noten aquí en Efesios capítulo 4, verso 1. Mire lo que dice nuestro hermano. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. A ser nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para predicar su palabra y muchas cosas más. Tú dices que eres cristiano. Vive como es digno de un cristiano. Verso 4, Efesios 4, capítulo 4, verso 17. Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen una mente vacía de la verdad, por eso viven como viven. Pablo dice, no vivan así, muestren que ustedes han sido transformados. En Efesios 4, del 22 al 24, miren lo que dice nuestro hermano Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es interesante, mis hijos, que ahí Pablo conecta justicia con santidad. Lo mismo en Efesios capítulo 5, verso 9. Miren lo que dice. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Me encantaría que estuvieran apuntando estos versos para que después lo estén meditando. ¿Qué Dios te habló? Entonces tú lo escudriñas y vas a ver que Dios te habló más de lo que yo te estoy diciendo en estos momentos. ¿De qué justicia está hablando Pablo aquí? ¿De la justificación que es en Cristo o de la vida justa del cristiano? Pues miren que nuestro hermano Pablo está hablando aquí de la vida justa del creyente. En 2 de Corintios, capítulo 6, verso 7, hablando de su comportamiento en el ministerio, Pablo dice que él empleaba armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Cómo se defendía Pablo? Para haber sido el apóstol como nadie en esta vida. ¿Cómo se defendía Pablo? Pues él se defendía teniendo una vida justa delante de Dios y de los hombres.
empleando el arma de la justicia delante de Dios y de los hombres, siendo un hombre justo. Cuando un cristiano no está haciendo un esfuerzo genuino por vivir en santidad, en dependencia del Espíritu Santo, va a ser presa fácil del pecado. No tendrá defensa alguna en contra de las acusaciones de Satanás. ¿Y cuáles son las acusaciones? Escuchen, como esta. Tú eres cristiano, cristiana, y mira cómo actúas. Miren, mis hijos, el diablo minimiza el pecado cuando te está tentando a cometerlo. Y te lo va a magnificar, a magnimizar después que lo has cometido. Cuando él, por ejemplo, cuando yo les dije de lo que me pasó a mí, sí, Satanás me lo pintó el pecado hermosísimo. Y me lo hizo chiquito. Pero cuando yo caí, entonces él vino y me lo hizo grandísimo y comenzó la acusación. Y él rapidito quiere que uno se quite la vida porque sabe que es mentira que hemos perdido la salvación. Sabe que ese pecado ya el Señor lo clavó en la cruz del Calvario y solamente le está esperando que yo reconozca que lo ofendí, que me duele haberlo ofendido, que es un arrepentimiento sincero. El Señor me perdona y no se acuerda más. Y me restablece de donde me caí, de donde estaba parada, me pone de nuevo ahí, aleluya, y ya me mira como que no hice nada. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Y por eso que él dice, quítate la vida, ¿qué tal? Rapidito, para llevarlo a uno al infierno antes de que reconozcamos que todo lo que él nos está diciendo es pura mentira. ¿Cuántos se han quitado la vida porque han caído? Pastores cayeron, siervos de Dios cayeron, pero como tenían esa ideología, un mal entendimiento de la palabra, Satanás los convenció que habían perdido la salvación